Y importante también para nosotros, pues darle la bienvenida a nuestra experta, Susana Gómez, quien es la responsable de estas capacitaciones, de tener ese sustento que nos brinda como cada sesión. Susana, bienvenida, es un gusto tenerte por acá y estamos listos para iniciar la capacitación de hoy. Hola Dani, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues Muchas como gracias a dices, ti. Dani, hoy vamos a hablar precisamente de algunos protocolos, porque la verdad es que el campo de acción del NAT es muy, muy, muy amplio. O sea, realmente tiene una cuestión de capacidad a nivel metabólico, a nivel celular de verdad impresionante. Entonces, vamos a tratar de abordar de manera general lo que más nos preguntan de repente y ya conforme vayamos avanzando en las charlas, pues iremos implementándolo en diferentes patologías, porque recuerden que ahorita vamos a hablar de manera general. Incluso vamos a hablar de cómo lo podemos combinar, o sea, con qué nutrientes se llevarían bien para determinados patologías o sistemas, pero siempre recordándoles que no es un medicamento, que es un nutriente, que a pesar de que es un nutriente, sí puede llegar a tener contraindicaciones y que es importante abordar el caso de manera sistémica, no solo es qué es bueno para la diabetes, qué tipo de diabetes manejas, qué tipo de medicamentos tienes, cómo están tus niveles, si tienes alguna otra comorbilidad. O sea, realmente no es un medicamento que digas, ah, bueno, este es bueno para la diabetes, este es bueno. No, es un nutriente que es un cofactor y que te va a ayudar a que tu célula responda mucho mejor a la parte de tus tratamientos, pero que sí quede bien claro que no son medicamentos, que son nutrientes. Aclarando esta parte, empezamos la charla del día de hoy, que es precisamente protocolos y posibles combinaciones. Esto va a depender mucho del estado del paciente, tanto comorbilidades como afecciones y tipo de tratamiento que esté llevando a cabo. La que sigue, por favor. Nos dice, la diabetes es una anormalidad bioquímica que está encontrada en los tejidos, sobre todo por la disminución de la proporción citosólica de la forma oxidada de la parte del NAD. Esto, a su vez, nos permite trabajar directamente sobre la estimulación y la parte de la oxidación que produce la glucosa excesiva a través del cuerpo. Otra de las condiciones muy importantes en el paciente diabético y por qué el NAD tiene un impacto muy grande es precisamente el poliol, los ácidos grasos libres y el lactato. Estos otros tres componentes los vamos a encontrar de manera muy recurrente en la patología diabética. Por ello, se sugiere la siguiente dosificación. La que sigue, por favor. Nos dice aquí que a partir de estos tres niveles, vemos que posteriormente el NAD a nivel celular en estos pacientes o estas condiciones, vamos a tenerlo de manera disminuida, específicamente en el difosfato ribosa polimerasa, que es lo que se va a afectar en la diabetes tipo 1 y en la parte de la proteína quinasa, activando lo que es la adenina nucleótido monofosfato en la diabetes tipo 2. Esto puede complicar o se puede ver relacionado con los niveles bajos de NAD, por lo cual incrementar en la ingesta diaria el consumo de NAD va a favorecer y va a beneficiar tanto a la resistencia a la insulina como a los estados de hiperglucemia. La que sigue, por favor. Nos dice, para el paciente diabético podríamos recomendar, salvo lo que ya mencioné al principio, si tiene comorbilidades, si tiene alguna otra afección, el tipo de tratamiento que esté llevando o el estado del paciente, podemos de manera inicial tomar 5 gotas cada 12 horas o 10 gotas por la mañana. Y de granada, 5 gotas cada 8 horas, junto con 5 gotas de glutatión en ayunas y 5 gotas después de la comida. Hablando de la hipertensión específicamente, vamos a tener que las reservas de NAT tienden a disminuir con el envejecimiento normal, con la obesidad y específicamente en este tema con la hipertensión.
que estos van a ser factores de riesgo súper importantes para cualquier tipo de enfermedad cardiovascular, no solo hipertensión. Recuerden que la hipertensión es uno de los signos clínicos más importantes para detectar que el corazón está teniendo alguna alteración, pero existen otros tipos de afecciones a nivel cardíaco. También nos dice que la reposición de NAT va a extender la esperanza de vida y esto va a evitar el síndrome metabólico y reduce la presión arterial en modelos preclínicos. Este estudio nos habla también de que ya a nivel clínico depende mucho de otros factores como la alimentación, el ejercicio, la parte de las comorbilidades, como les explicaba, el estilo de vida del paciente, si duerme bien, el tipo digamos, relaciones sociales que tiene, porque muchas veces tenemos adultos mayores que tienen hipertensión y que se asocia a que toman medicamento y precisamente por el estar solos, por sentirse abandonados, muchas veces ni siquiera recuerdan si se tomaron o no el medicamento y esto implica en poder regular o no la parte de la tensión arterial. Entonces esto también, la parte social, cumple un papel muy importante en todo lo que son factores o cofactores que van a influir en la respuesta metabólica ante algún tratamiento, ya sea de tipo nutricional, que es la especialidad de nosotros como empresa, o de tipo médico clínico, que sería el médico tratante. La que sigue, por favor. Nos dice, además, la elevación experimental de NAT mejoró la arteriosclerosis, las miocardiopatías isquémicas, en el paciente diabético, las arritmias o la parte de arritmogénicas, hipertrofia cardíaca o dilatación de las válvulas o venas y arterias, así como diferentes modalidades de insuficiencia cardíaca. La dosis que vamos a tomar en estos casos o lo que se recomienda en estos casos es iniciar con una dosis un poquito más baja que en el paciente diabético, ya que el NAD va a empezar a activar las mitocondrias y en el músculo cardíaco tenemos una gran cantidad de mitocondrias que pudieran de repente estimular que el corazón trabaje de manera un poco más acelerada y el paciente pudiera llegar a sentir una incomodidad. ¿Cómo vamos a iniciar? 3 gotitas cada 8 horas. Todas estas van a ser en agua, por favor. Chía, 7 gotitas cada 8 horas. Y granada, 3 gotitas cada 8 horas. La que sigue, por favor. Tenemos que dentro de las enfermedades renales, como les explicaba a lo largo de estas 3 charlas pasadas, para mí fue algo muy importante que como empresa pudiéramos tener un nutriente, aparte de los omegas y la vitamina C, que pudiera favorecer en estas enfermedades, ya que en las estadísticas de salud tenemos que al final del día estamos en un incremento por toda la cantidad de toxinas que hay en el ambiente y la cantidad de toxinas que ingerimos, que nuestro riñón está teniendo una falla a muy corta edad. Tenemos pacientes de entre 20 y 30 años con una disminución de la función renal significativa. Entonces, es importante para nosotros como empresa de nutrientes poder aportar un poquito a la parte de la salud renal. Aquí nos dice que los niveles alterados de NAD en la insuficiencia renal aguda específicamente y su factor sobre vías celulares esenciales como la disfunción mitocondrial, la autofagia en cuestión de la expresión de los biomarcadores del envejecimiento, hablando específicamente de la proteína cloto. Vamos a hablar del envejecimiento del riñón. Nos dice los niveles alterados de NAD en la fibrosis renal y las células senescentes en el caso de la enfermedad renal aguda, perdón, la enfermedad renal crónica, también tiene un impacto muy grande, pero ojo, en el paciente con enfermedad renal crónica tenemos que irnos de manera muy suave. Yo les recomendaría primero iniciar con los dos omegas, tanto el omega 5 como el omega 3, y agregarle la vitamina C del citrus, cuando menos un mes, y posterior de estarlo aplicando este mes, podemos entonces ya meter el NAD para la enfermedad renal
crónica en la enfermedad renal aguda, no hay contraindicación. La que sigue, por favor. En este caso, la dosificación que vamos a implementar en el paciente con enfermedad renal aguda va a ser NAD, 3 gotas cada 8 horas, chía, 5 gotas cada 8 horas, granada, 5 gotas mañana y noche, y del citrus, 10 gotitas cada 8 horas. Si hablamos específicamente de la enfermedad renal crónica, vamos a omitir la parte del NAD el primer mes y al segundo mes ya lo podemos implementar. ¿Por qué? El estudio que les mostré anteriormente nos explica que cuando tratamos del NAD y lo metemos en la enfermedad renal crónica, lo que vamos a ocasionar es una fatiga precisamente en el riñón por tratar de repararlo. Entonces, lo ideal es que de manera inicial primero hagamos una desintoxicación y un refuerzo con los omegas y con la vitamina C para poder fortalecer el riñón y que posteriormente entremos a la parte de rehabilitación celular, específicamente de las células renales. La que sigue, por favor. Hablando específicamente de la enfermedad neurodegenerativa, nos dice que las enfermedades neurodegenerativas representan un desafío impresionantemente significativo en lo que es el área de la salud. Y esto también ha incrementado a una cuestión, a una velocidad impresionante. Esto a nivel mundial representa un reto para nosotros, tanto en el campo de la salud como lo que es la alopatía, en el campo de la medicina complementaria, en el campo de la nutrición, en el campo de la epigenética, en el campo incluso de la genética, representa un impacto muy grande en la aceleración que hemos tenido por los cofactores ambientales. Esto nos dice que hay terapias que pueden ser efectivas para retrasar o detener su progresión. Y dentro de ello existe un estudio que se hizo en el 2024 que justamente empieza a implementar lo que es la suplementación con NAT para poder favorecer a que los tejidos tengan una reparación, hablando específicamente desde el área mitocondrial. La que sigue, por favor. Aquí nos dice, en los últimos años, la suplementación con nicotinamida adenina dinucleótido, que es el NAD, se ha convertido en una promesa o en una estrategia prometedora para modificar la enfermedad, que esto va a ir dirigido a múltiples vías claves, sobre todo en las enfermedades neurodegenerativas, como la disfunción mitocondrial, los déficits o las deficiencias energéticas, que posterior a esta pandemia que vivimos, quedamos muchos con fatiga crónica. También va a trabajar sobre la proteostasis, que es precisamente la parte de las enfermedades a nivel de la proteína celular, incluyendo la pérdida de masa muscular y las neuroinflamaciones, como todas estas enfermedades que son Parkinson, Huntington, epilepsia, Alzheimer, la cuestión del Asperger y ciertas enfermedades neuroinflamatorias que a la larga empiezan a crear ciertas disfunciones a nivel mitocondrial. Entonces, realmente en este estudio el NAD promete ser una estrategia como parte complementaria y dentro del abordaje de las enfermedades neurodegenerativas. Hablamos incluso de demencia senil, hablamos incluso de lo que es la parte de enfermedades por traumatismo, donde perdemos mielina. Hablamos específicamente de la famosa fibromialgia, donde tenemos una alteración a nivel de la mielina y tenemos un impacto muy grande. Hablando específicamente del protocolo, tenemos que la dosis de las enfermedades neurodegenerativas, vamos a iniciar con NAD, 5 gotas cada 8 horas, cúrcuma, una cápsula cada 8 horas, granada, 5 gotas cada 8 horas, Dreaming Deep, vamos a tomar 2 gotitas en la mañana, 2 gotitas después de comer y de 5 a 10 gotas por la noche, según la adaptación del paciente a nivel celular. La que sigue, por favor. Si hablamos de lo que es específicamente la masa muscular, continuando con lo que es la parte del sistema nervioso y la parte protectora de todo nuestro sistema, nos dice que el músculo esquelético facilita la postura, la respiración
y la locomoción. Pero eso es lo que anteriormente teníamos entendido. ¿Qué quiere decir? Nos permite mantenernos de pie, poder estar sentados, poder estar acostados. Nos permite la respiración por medio de los músculos accesorios y la locomoción, porque recuerden que por medio de los músculos se lleva precisamente el potencial de acción, donde el músculo hace una contracción que permite por medio de los ligamentos y la parte de los tendones poder estimular a que el hueso tenga esta facilidad de movimiento. Pero ya en la actualidad nos dice que el músculo o el sistema muscular también influye en procesos sistémicos como el metabolismo. Recuerden que el intestino también es un músculo, el corazón también es un músculo y el cerebro también es un músculo. También actúa sobre la termorregulación porque normalmente nosotros no nos damos cuenta de los procesos bioquímicos y fisiopatológicos o fisiológicos que el cuerpo realiza. Cuando nosotros tenemos una cuestión de frío, lo que hace nuestro músculo es que produce pequeñas contracciones internas para producir calor. Pero no solo eso, cuando tú tienes un exceso de calor, en la parte de los músculos empiezan también a tener pequeños microespasmos para poder secretar precisamente la sudoración para poderte mantener en un cierto punto hidratado. Y aparte de eso, también trabaja con el proceso de inmunidad. La que sigue, por favor. Dentro de este mismo tema nos dice que es un músculo de tipo energético muy costoso. Cada movimiento que tú tienes, incluso ahorita, para estar atento en la charla, para estar escribiendo, para estar escuchando, estás gastando energía a nivel de masa muscular. Y esto tiene un importante consumo de glucosa y ácidos grasos a nivel generalizado. El metabolismo de los ácidos grasos y de la glucosa requiere precisamente del NAD como una molécula que va a hacer una transferencia de hidrógeno por electrones para poder entrar precisamente al ciclo de Krebs y poder entrar a la parte de fosforilación y poder agregar esta energía que al final del día el cuerpo necesita para poder moverse y para poder trabajar. La que sigue, por favor. Y nos dice, ya como parte de conclusión en la masa muscular, que por lo tanto el NAT va a desempeñar un papel vital y fundamental en la producción de energía. Esto además va a verse involucrado en la función constructora para modificaciones en tipo de reparación de la masa muscular y no solo eso, también en la parte de la desacetilación y la parte de la producción de ADP, que es adenosinfosfato, no trifosfato, sino difosfato, de la parte de ribosomal, que esto le permite precisamente lo que les explicaba, que es entrar a la vía de las pentosas. Cuando tú entras a la vía de las pentosas, favoreces precisamente un consumo de energía más equilibrado entre la ingesta y el gasto calórico. La que sigue, por favor. Específicamente en la parte de la matriz extracelular, el NAT tiene un impacto muy grande donde va a desarrollar la regeneración, el envejecimiento y las enfermedades musculoesqueléticas. La que sigue, por favor. Y nos dice que específicamente hablando de la dosis, para la parte de la masa muscular, vamos a empezar con 5 gotitas cada 8 horas de NAT. Lo vamos a combinar con una capsulita de cúrcuma cada 8 horas para favorecer la parte del proceso de inflamación y que esto a su vez el NAT no se desgaste en estar trabajando sobre la inflamación, sino que vaya directamente a estimular precisamente el crecimiento y activación de lo que es nuestra masa muscular. Y vamos a tomar una capsulita de jengibre por la mañana y una en la tarde hasta antes de las 5 de la tarde para no estimular el proceso de energía y que al final del día tengas un desgaste. La que sigue, por favor. Hablando de la artritis, que es otro de los temas que nos preguntan mucho en cuestión de enfermedades articulares, en la cuestión de la artritis nos dice que los pacientes con artritis reumatoide presentan un metabolismo alterado del NAT y esto va directamente relacionado con lo que es el estado inflamatorio y la actividad patológica de la misma patología
valga la redundancia, que está revirtiendo con la terapia de anti-TNF, que son factores que trabajan sobre el proceso inflamatorio. La que sigue, por favor. Nos dice que específicamente en la parte de la artritis tenemos que tener algo en cuenta que es muy importante. Digo, aquí no se cambió la diapositiva, pero les explico. Cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio, cuando nosotros trabajamos directamente sobre la parte de lo que es la colageína, tenemos un impacto muy grande en el sentido de lo que precisamente es la reparación de las articulaciones, específicamente hablando del tejido tisular, que es el que más se va a inflamar en esta enfermedad, y necesitamos el aporte de NAD para poder trabajar con la biosíntesis tanto de colágeno como de ciertos cofactores que trabajan precisamente en la cascada inflamatoria. La que sigue, por favor. Hablando específicamente de las dosis para esta enfermedad, vamos a implementar NAD, citrus, jengibre y cúrcuma. NAD, 5 gotitas cada 8 horas, citrus, 10 gotitas cada 8 horas, jengibre, una capsulita por la mañana y una después de comer, y cúrcuma, una capsulita cada 8 horas. Les recuerdo, estos son cofactores que debemos de analizar nosotros porque mucho paciente con artritis reumatoide, por las mismas condiciones, empieza a tener alteraciones cardíacas. Si en el caso de la artritis reumatoide se tienen comorbilidades, como, porque también pasa mucho con el paciente de artritis que empieza a tener sangrados intestinales, vamos a retirar la cúrcuma y el jengibre, tanto para la parte cardíaca como para la parte de los sangrados. Recuerden que cúrcuma es uno de los nutrientes, no favorece el sangrado, eso quiero aclararlo, no lo favorece, pero sí favorece los procesos de hemodinamia, hablando específicamente de la parte de coagulación. Y entonces al favorecer precisamente los procesos hemodinámicos, si tú ya tienes una hemorragia, lo que va a pasar es que precisamente tu cuerpo va a seguir teniendo esta hemorragia, simplemente como ya la sangre viene en un proceso menos coagulada, lo que va a pasar es que tu cuerpo no va a detectar precisamente que estás en este proceso de hemorragia. Y hablando específicamente de jengibre, ya les he comentado y les he compartido el artículo donde incluso se tratan pacientes con hipertensión tratados con jengibre. ¿Qué pasa? Necesitamos nosotros extraer específicamente el Seychogol, que nos va a ayudar precisamente a la reparación del tejido y la parte cardíaca de venas y arterias. Pero si tú consumes jengibre de raíz, que trae todos los demás componentes, los gingeroles, los cinceroles, la parte de los shogoles, que no solo tenemos el 6-shogol, sino tenemos el alfa y el beta-shogol, que van a, al final del día, estimular la parte circulatoria, y al momento de estimular la parte circulatoria, tu corazón va a tener una precarga y una poscarga más acelerada, tu corazón se va a sentir con más presión. Entonces, por eso es que al inicio hay mucho paciente que siente que se le eleva la tensión arterial, pero en realidad lo que se elevó es el flujo sanguíneo en precarga y poscarga. Entonces, por cuestión de prevención, en estas dos condiciones quitamos jengibre y quitamos cúrcuma. La que sigue, por favor. Hablando de la psoriasis, que es otro punto que también nos preguntan mucho, nos dice el tratamiento con NMN, que es un precursor de NAD, durante el periodo de aplicación de un medicamento que se utiliza específicamente para la psoriasis, atenuó notablemente el exceso de proliferaciones epidérmicas. ¿Qué quiere decir? No permitió que siguiera avanzando la enfermedad. Y nos dice, también trabajó directamente sobre la esplenomegalia, que es esto, el incremento del vaso y las respuestas inflamatorias de manera sistémica y generalizada. La que sigue, por favor. Nos dice, según las bases de datos de este estudio que se realizó en los pacientes con psoriasis, los niveles de sirtuina tipo 1 disminuyeron significativamente en los tejidos lesionados del paciente con psoriasis. Esto también se observó en los ratones tratados precisamente con el medicamento, mientras que el tratamiento con NMN, que es el precursor de NAD, revirtió la disminución de las sirtuinas tipo 1 en los modelos murinos.
Recuerden que durante la charla les hablé y les explicaba de la importancia de las sirtuinas en la reparación de los tejidos. Aquí lo que nos trata de explicar este estudio es que la psoriasis disminuye precisamente las sirtuinas y por eso genera daño lesional en la piel, genera una enfermedad autoinmune y genera también la parte del proceso inflamatorio sistémico. Lo que nos trata de explicar este estudio es que precisamente el precursor NMN que vamos a implementar en este tratamiento nos habla específicamente que las incrementó. Y al incrementarlas, encontramos una disminución de la proliferación de la enfermedad. La que sigue, por favor. Nos dice, además, la suplementación con NMN también mejoró el pronóstico de los ratones tratados con la estimulación del medicamento usado en la psoriasis y en comparación con la parte de los grupos no tratados con los niveles elevados de sirtuina. La que sigue, por favor. Nos dice, en las células GECA y las células JACAT, la parte de la función en el MNN y el M5 disminuyó significativamente la expresión de factores proinflamatorios, la fosforilización de lo que es el factor K-beta y los niveles STING, que estos son unos estimuladores de la parte del interferón. Esto favoreció en cuestión de una mejor oxigenación a nivel del tejido y por ende una reparación del tejido. La que sigue, por favor. Hablando específicamente, nos dice el tratamiento con NMN también recuperó la disminución del potencial de membrana mitocondrial y la capacidad respiratoria. No solo eso, también redujo el MTAD, que es precisamente la reparación de la metilación del ADN y específicamente a nivel de citoplasma. Esto favoreció para inhibir la inflamación, sobre todo en el proceso autoinmune de la enfermedad de la psoriasis. La que sigue, por favor. Hablando de esta patología, las dosis que podemos implementar, valorando el caso de cada paciente, es 5 gotitas de NAT cada 8 horas, granada 5 gotas cada 8 horas, chía 10 gotitas cada 8 horas y glutatión 5 gotas mañana y tarde. La que sigue, por favor. Hablando de lo que son patologías digestivas, tenemos que en el contexto de los síndromes de inflamación intestinal, los estados de deficiencia de NAT van a compartir características clínicas comunes, incluidos los signos de inflamación intestinal, de deterioro de la función gastrointestinal y de procesos de pérdida de la mucosa intestinal. Esto también se va a ver variado por factores que pueden contribuir a la reducción del contenido de NAT en los tejidos diana. ¿Cuáles son los tejidos diana? Recuerden que lo mencionamos, la parte de las mitocondrias, la parte del hígado, la parte del vaso y la parte de la médula. Esto también favorece a que si hay alguna inflamación o alguna enfermedad relacionada con estos tejidos diana, esto también va a disminuir la concentración de NAD. Y esto va a favorecer a que los procesos inflamatorios, tanto gastrointestinales como procesos de deficiencia gastrointestinal, tengan un impacto fisiopatológico en diferentes sistemas aunado a la parte digestiva o gástrica. La que sigue, por favor. Específicamente hablando de todo lo que es la salud gastrointestinal, llámese colitis, gastritis, síndrome de intestino permeable, síndrome de intestino irritable, entre otras múltiples fisiopatologías, vamos a implementar la parte complementaria de nutrición en cuestión de NAD, 5 gotitas cada 8 horas, chía, 10 gotitas cada 8 horas, jengibre, una cápsula mañana y tarde, hasta antes de las 5 de la tarde, y citrus, 10 gotitas cada 8 horas. La que sigue, por favor. Hablando de lo que es específicamente nutrigenética, nutrigenómica, nos dice que se ha desarrollado terapias personalizadas dentro de la nutrigenómica que pueden ayudar a identificar objetivos de manera específica, puntual y precisa sobre los nutrientes que necesita cada paciente. Esto en función de la regulación sobre la respuesta ante el NAT. La que sigue, por favor.
Nos dice aquí que la parte bibliográfica que ustedes pueden tomar es todo esto, hablando específicamente de por qué terminé con nutrigenética, nutrigenómica, es porque no abordamos el tema de lo que es el cáncer, porque en la actualidad existe todavía ciertas discusiones a nivel de complemento nutricional, porque existen autores que no lo recomiendan. No lo recomiendan porque al favorecer en la parte de protección de ADN, regeneración, rejuvenecimiento, protección de las células, se sugestiona o se sugiere que puede también proteger y estimular la célula cancerígena. Otros autores mencionan que precisamente por su implemento o su protección ante lo que es la metilación de ADN, podemos trabajar sobre proteger la célula para que al final del día, con los tratamientos que se tienen, se trabaje específicamente solo sobre la célula cancerígena y el NAT se encargue de proteger y estimular las células que también se dañan con la quimioterapia o la radioterapia. Entonces, en cuestión del NAT, como empresa responsable, nos sentimos con la obligación de, salvo ciertos casos, se puede utilizar bajo la supervisión de tu médico y la valoración de lo que lleves y el tratamiento que estés llevando. Entonces, en cuestión de cáncer, iremos hablando un poquito más, estaremos introduciendo más información sobre esto, sobre todos los avances y las investigaciones que se tienen a nivel de células oncógenas para poder orientarlos de una manera más proactiva y reactiva en cuestión de los tratamientos que van a poder utilizar en estas patologías. No sé, Dani, si por ahí tengan alguna pregunta relacionada a lo que estamos hablando ahorita o relacionado a las tres charlas pasadas. No sé si por ahí ya tengas algunas preguntas. Claro que sí, ya nos están llegando varias preguntas y vamos a darles lectura. Les invitamos también por ahí que nos escriban directamente en el chat para empezar a leer en el orden en el que van llegando las preguntas. Entre semana nos hacían llegar preguntas relacionadas y creo que es importante comenzar por ahí, porque sobre todo damos de las dosis sugeridas, pero ¿cómo nos sugieres comenzar a un paciente nuevo que es la primera vez que va a probar los productos y la célula a veces no está acostumbrada, de hecho, a recibir nutrientes en esa proporción, ¿no? Entonces, ¿cómo nos sugieres, independientemente de la dosis sugerida, que sea la aproximación a consumir cualquiera de los productos? Claro que sí, Dani. Como siempre lo hemos comentado a lo largo de estas charlas, lo más importante cuando tú empiezas la parte nutricional y sobre todo con lo que son factores genéticos o factores que van a ir directamente a la célula a nutrirla, que no van a pasar por procesos metabólicos como es la nanotecnología, yo siempre sugiero y les he hecho puntualmente el caso de primero drenar al paciente. Cuando tú hablas de drenar, hablas de estimular precisamente todos estos procesos bioquímicos que tu cuerpo hace, pero por la cantidad de radicales libres, de oxidación, de inflamación, tu cuerpo ya no tiene esta capacidad de poderse drenar por sí solo. Normalmente recomendamos que se inicie un drenaje cuando menos 15 días y posterior a eso puedes empezar a implementar nutrientes en bajas dosis. Yo recomiendo que vaya hasta un mes de drenaje, donde vamos a implementar el jengibre, vamos a incrementar la chía y vamos a incrementar la vitamina C del citrus, donde vamos a poner 20 gotas de citrus, 20 gotas de chía y 10 gotitas de jengibre en medio litro de agua y lo vamos a tomar durante el día. Esto lo vamos a hacer cuando menos un periodo de 15 días y después ya podemos implementar cualquier nutriente que vaya enfocado al tipo de complicación médica que tú tengas. Perfecto, pues ahí tenemos la respuesta y complementando un poco de lo que nos decías al inicio, ¿no? Que obviamente esto es un auxiliar que trata de sumar al tratamiento médico que ya estemos llevando, ¿no? Entonces, por ahí para las Exacto. personas que nos están consultando, que sepan que las recomendaciones parten desde ese aspecto nutricional y se trata de sumar al tratamiento y obviamente llevarlo a la par con el especialista que nos esté atendiendo. Entonces, otra pregunta que también viene relacionada y por ahí la vimos para las cuestiones renales. Entre semana nos preguntaban qué recomendaciones dábamos y basado en una recomendación que ya nos habías dado, pero que no estaba sumado el NAT, por ahí nos comentabas que el citrus y los omegas son ideales cuando hay una disfunción ahí renal, ¿no?
pero también ahora está sumando el NAT como un coadyuvante. como un factor exacto. Ujú. Sí, son los que pudiéramos implementar, como les decía, los mejores nutrientes que tú tienes para tu riñón es la vitamina C y los omegas, que los vas a encontrar en la granada y en la chía, y los vas a encontrar en el citrus. En la chía vas a encontrar el omega 3, en la granada el omega 5, y en el citrus vas a encontrar la vitamina C. Entonces, estos tres son factores nutricionales que te van a favorecer muchísimo en cuestión del riñón. Y ahora que ya tenemos el NAD, pues también es un nutriente, un factor que va a ser impresionante para la cuestión de la reparación y de la nutrición al riñón, pero con la puntuación que les hice anteriormente. Si es enfermedad aguda, entra de primera mano; si es enfermedad renal crónica, entra de segunda etapa o de segunda mano, posterior a haber tomado cuando menos 15 días los primeros tres nutrientes. Igual que el drenaje, yo recomiendo que sea el mes completo para poder fortalecer y que el NAT ya solo entre a puntuar en las situaciones que quedan pendientes para poder ayudarle al riñón a que tenga la parte de su función de drenaje, de absorción, reabsorción y la parte de sintetización de minerales. Muy bien. Pues damos lectura también a otras preguntas que nos llegaron entre semana. En este caso es para una paciente, es una mujer que toma tratamientos hormonales como bioequivalentes de testosterona, suplementos como Bellafem, vitamina D y antibióticos también como doxicilina para rosácea en la cara. Presentó síntomas de presión en ovarios, fatiga, escalofríos, molestias estomacales. Después de tomar, ella comenzó tomando 3 gotitas de lo que es cúrcuma, chía, granada y jengibre. Y luego la subió a 5 gotas. Y es donde manifestó ahí estas incomodidades. Entonces nos preguntaba qué recomendaciones generales puede hacer para la persona, también considerando que está en un tratamiento hormonal activo, si hay algún suplemento que deba evitarse por ahí y cuál es la combinación que nos sugieres para este caso. Claro que sí, Dani. Mira, una parte bien importante es que cuando nosotros estamos tomando un tratamiento con hormonas, pueden haber infinidad de interacciones en el cuerpo, y que al final del día necesitamos ser bien puntuales en la parte de nutrición, porque no sabes cómo vaya a responder la hormona y la célula ante un nutriente bioactivo, como lo es precisamente, por ejemplo, la cúrcuma. Yo les diría que cuando están tomando un tratamiento hormonal, en lo personal, yo cuando voy a abordar esta parte, yo lo que hago es que únicamente me voy con los omegas para reforzar, con la parte de la vitamina C y con la parte del Dreaming Deep. Todos los demás nutrientes los dejo como segunda etapa una vez que hayamos reforzado la parte precisamente del sistema endocrino. Porque el sistema endocrino, como ya les he explicado, no solo es la parte de la tiroides, la parte de los ovarios, la matriz en el caso de las mujeres, o la parte de los testículos en el caso de los hombres. En realidad, el sistema endocrino involucra el músculo, involucra la parte hipofisiaria, las glándulas, el hígado, involucra más órganos que son importantes tomarlos en cuenta, y que si tú tienes comorbilidades o estás tomando medicamentos que al final del día te van a generar una inflamación en estos órganos, si yo llego y te doy nutrientes de alto valor biológico o bioactivos, como es la nanotecnología, el cuerpo va a tratar de eliminar precisamente esas toxinas, esos radicales libres, y puedes llegar a sentirte mal, no por el nutriente, sino por la cantidad de toxinas y la cantidad de inflamación que tiene tu cuerpo. Por eso es que siempre les pedimos, hay que ser muy puntuales con todo lo que estás tomando, con todo lo que estás haciendo, para nosotros poderte orientar de manera nutricional en cómo puedes introducir los nutrientes de manera puntual, pausada y precisa, para que no tengas precisamente una parte de desintoxicación. Yo en este caso, Dani, solo recomendaría la parte de la granada, la parte de la chía, el citrus y el Dreaming Deep. ¿Cómo lo tomaría? Chía, 10 gotitas 3 veces al día en poca agua. Granada, 5 gotitas 3 veces al día en poca agua. Citrus, 10 gotitas 3 veces al día en poca agua.
Y Dreaming Deep me iría de 5 a 10 gotas por la noche para también regular los sistemas circadianos y que empiecen a trabajar con tu ciclo metabólico a nivel de hipófisis, de hipotálamo, de tiroides, de glándulas suprarrenales, de hígado, para que empieces a desinflamar de una manera más suave. Perfecto, pues ahí tenemos la consideración. E igual sugieres que los implemente de 3 gotitas o 5 gotitas separados y luego ya los vaya sumando. Sí, que inicie con dosis baja realmente. Como les digo, en realidad es empezar con dosificaciones bajas para que puedas ver cómo reacciona tu cuerpo. Ya les he dicho, yo tengo pacientes que toman una gota. Sí, yo tengo pacientes que toman 30 gotas y no, y al final del día no sienten un cambio en cuestión de agravación o en cuestión de malestar. Al contrario, empiezan a mejorar en la función de sus síntomas o su energía. Perfecto, pues ahí tenemos la consideración y esperamos para que ella reajuste esta parte de las dosis, ¿no? Y si llega a haber alguna duda puntual, pues le escuchamos Con para ver mucho cómo gusto le... estamos para servirle. Sí, de aquí pues aprendemos todos, ¿no? Creo que también muchas personas nuevas también nos sirve el repaso, sobre todo de esos momentos en los que no sugerimos la cúrcuma por las circunstancias, ¿no? También ahorita tocando la parte de que si es hormonal, si a lo mejor hay un descontrol o un sangrado, pues también en ese momento evitarla, ¿no? Podemos acudir entonces a jengibre, pero no a la cúrcuma, de lo que nos hablabas para cuestiones de hemorragia o que hay un Exacto. riesgo de... Muy bien, pues para considerar estos casos, ¿no? Y también tener estas referencias. Voy a continuar con las preguntas. Igual, pues, si llega a haber una inquietud de esto, estamos ahí dispuestos para ir personalizando el caso, ¿no? Y darle resolución. Y nos escriben, dice, buenas tardes. Para una persona de 60 años con esclerodermia sistémica, problemas de gastritis y reflujo, ¿cómo puede ayudar el NAT? Ya está tomando jengibre, glutatión, citrus y chía. Justo como les explicaba, a lo que menciona esta persona tiene dos patologías de las que platicamos. De la parte, la esclerodermia va a funcionar como la parte de la psoriasis. El NAT va a trabajar sobre los procesos inflamatorios. También va a trabajar directamente sobre la parte de la producción, en la parte de la masa muscular, en la cuestión del mecanismo y metabolismo de la masa muscular y directamente sobre los trastornos gastrointestinales. Como les explicaba, todos estos ácidos y todas estas funciones tienen una disminución de NAT que no permiten precisamente que el enterocito se repare. El enterocito tiene un tiempo de reparación de 7 días. Por eso es que a nivel médico no nos explicamos cómo hay tanto cáncer de colon, tantas úlceras, si el enterocito se repara tan rápido. Pero ya a nivel molecular entendemos que la acidez y todo este tipo de cuestiones, deficiencias enzimáticas, deficiencias de cofactores tan esenciales como es el NAT, disminuyen el proceso de reparación. Entonces realmente el NAT te va a favorecer en el sentido de la reparación del enterocito, gracias a que trabaja con las sirtuinas y al trabajar con las sirtuinas, trabaja con la reparación del tejido, protegiendo la metilación de ADN cuando éste se replica y puedas tener una reparación tisular. Perfecto, pues ahí tenemos la respuesta y continuamos con lectura que nos están llegando por acá. Nos preguntan en el caso del ácido hialurónico que cuántas veces se puede colocar en el día. Puedes colocarlo desde una vez hasta 3 veces según la necesidad. Hay pieles que presentan demasiada resequedad por ciertos cofactores, tanto ambientales como internos, y puedes estarlo aplicando una, dos o hasta 3 veces al día. Realmente no tiene una contraindicación, ya que es un nutriente que lo que va a hacer no es un cosmético, es un nutriente que va directamente a la reparación de tu tejido. Perfecto, pues tenemos respuesta. Continuando, nos escriben, dice, a mi hermano le encontraron lesiones tumorales en la columna cervical, dorsal, lumbar y en ganglios. Quisiera saber cuáles son los productos de NN Protect que serían de beneficio para él. Muchísimas gracias. Mira, aquí lo más importante es saber qué tipo de abordaje médico se le va a dar a tu hermano, porque basado en eso tenemos que tomar en cuenta las interacciones farmacodinámicas y farmacocinéticas para nosotros no contrarrestar el efecto del tratamiento que vayas a tomar
Y no solo eso, poder favorecerte, porque muchas veces por nosotros decimos es un nutriente, es natural, no pasa nada, tú dáselo, y resulta que a nivel bioquímico sí existen interacciones. Entonces, en el caso de tu hermano, me gustaría conocer un poquito más del caso, desde qué síntomas tiene, cuáles son sus limitaciones en cuestión de la fisiopatología y también conocer qué tipo de abordaje se le va a dar o si al final ustedes decidieron no dar un abordaje médico clínico y se optaron o se fueron por la opción de medicinas alternativas para poder saber cómo te podemos ayudar mucho mejor. Perfecto, pues ahí le pedimos si nos completa ahí la información. Nos escribe, dice, hay un cliente mío que está afectado de los pulmones y me dice que le pregunta que sí, qué puede sugerirle de los productos. No nos especifica la condición, lo hace de una forma general. Mira, te voy a dar una respuesta general porque volvemos a lo mismo, recuerden, son nutrientes, no son medicamentos. No es como cuando uno dice, ah, me duele tal parte, me voy a tomar un paracetamol para quitarme el dolor. O me voy a tomar un diclofenaco, un ketorolaco, o tengo fiebre, me voy a tomar un antipirético, o tengo infección, me voy a tomar un antibiótico. Digo, estoy hablando general, no es que la alopatía funcione así, pero es un poquito más específico, por eso la gente se automedica, porque sabe que cierto medicamento sirve para, y aunque no le sirva para eso, o sea, para el caso específico, se lo toman. Entonces los nutrientes no funcionan así. Los nutrientes van en parte de actuar a nivel celular, a nivel bioquímico. De manera general, para la parte pulmonar, los mejores nutrientes que tú puedes consumir son chía, vitamina C y glutatión. Pero específicamente tendríamos que saber qué afección tiene tu cliente, qué tipo de afección tiene, si es obstructiva, si es degenerativa, si es aguda, si es crónica, si está tomando algún tratamiento, si ya tiene suplementación con oxígeno, si está hospitalizado, si no está hospitalizado, si maneja niveles de oxigenación altos, bajos, si está regulado a nivel cardíaco, porque también eso pasa cuando tenemos dañado el pulmón. Hay algo que se llama hipertensión pulmonar, donde se empieza a dañar el corazón por la deficiencia del pulmón. Entonces, sí es importante conocer todos estos factores para poder implementarlo de manera más orientada y precisa. Muy bien. Nos preguntan de que cómo este producto, el NAT, me puede ayudar en mi problema que tengo de riñones trabajando a un 40% y tengo sobrepeso y presión alta, 170, 140, y tiene 55 años. Pues ya hablamos ahorita de la parte para los riñones, pero estamos sumando aquí la cuestión de la presión alta. ¿No hay algún ajuste que Y deba la tomar? parte del sobrepeso también. Ujú. Recuerda que a mayor peso, mayor desgaste para tus riñones también, no solo para tus articulaciones. ¿Por qué? Porque tiene que mover más flujo en cuestión de líquidos, líquidos corporales. Hablamos incluso de la sangre. Entonces, al tener una enfermedad renal crónica, que es la puntuación que les hice al principio, no puedes entrar tú primero a consumir nada. Necesitas primero consumir los otros tres nutrientes, perdón, cuando menos de 1 a 3 meses para poder empezar a implementar el NAT. Te va a ayudar mucho con las sirtuinas para la parte del sobrepeso, te va a ayudar bastante. Te va a ayudar bastante con la salud cardiovascular, como lo mencionamos en la charla, pero por la falla renal que tienes, no puedes entrar de manera inicial a tomar NAT. Necesitas específicamente primero los otros tres nutrientes para poder entonces consumir el NAT. Perfecto. Y aclarando también, porque nos preguntan varias veces que si ya está disponible el NAT, todavía no sale al mercado, ¿no? Estamos en este proceso de capacitación y de producción, ya estará presente en todas las regiones para cuando lo demos el aviso y que ya ustedes ahora sí corran a comprarlo, pero con el sustento previo de que ya sabemos esta información o ya sabemos las dosis, la condición o para qué lo queremos, entonces va a ser ya un consumo más organizado y ya con esta referencia, ¿no? Nos preguntan de nuevo lo de los casos de las reacciones, ¿no? Porque hay personas que a veces lo están tomando y en este caso nos escriben, dice tomar glutatión, cúrcuma, granada, chía. No nos dice las dosificaciones, que ahí es importante, pues como lo comentamos, comenzar con dosis bajas y por separado, ¿no? Precisamente para cuando hay alguna reacción, saber a cuál se deben.
Pero en este caso, digo, me ha tocado el caso que una persona se están tomando cierta dosificación. Cuando añadimos glutatión, nos has comentado que se potencian muchas veces los efectos de que tiene el nutriente, ¿no? Sí. Y aparte de eso, el glutatión va a trabajar sobre la oxidación, el estrés oxidativo. Y siempre que tú trabajas sobre el estrés oxidativo, hay síntomas clínicos que se van a presentar como distensión abdominal, dolor de cabeza, dolor de articulaciones, e incluso se puede presentar ligera febrícula. Entonces, realmente es importante que lo tomen por separado y que inicien con dosis bajitas. Como les he comentado, yo dependiendo del desgaste que tenga en mi día, me puedo tomar de 5 gotas hasta 30 gotas de glutatión en un día. Entonces, depende mucho de mi desgaste, porque yo sé que a mayor desgaste, mayor cantidad de radicales libres en mi cuerpo, pero para ello ya lo preparé primero con el drenaje que me estoy tomando todos los días. Ya les he dicho que yo todos los días me preparo mi agua con jengibre, citrus y glutatión. Entonces, es importante que ustedes aprendan a combinar y que aprendan a tomar el nutriente en el momento y en la hora precisa para poder aportarle el beneficio máximo y que tengamos como entendido que un nutriente puede tener una interacción con mis células diferente al que tiene quizás hasta con la persona que vivo, porque yo tengo un esquema de oxidación y la persona tiene otro esquema de oxidación. Lo que a mí me oxida, a lo mejor a la otra persona no le oxida, porque eso depende mucho de mi genética y de mis cofactores ambientales junto con mi estilo de vida, hablando de actividad física, tipo de trabajo que tengo y también con la parte de la alimentación. Entonces, todo esto influye. Acuérdense que ya les he dicho, muchas veces me preguntan, oye, ¿me puedes garantizar que si me lo tomo? No te puedo garantizar nada porque yo no sé cómo duermes, qué actividad tienes, qué tipo de trabajo tienes, si te vas a tomar en la mañana, en la tarde o en la noche, si lo vas a tomar todos los días, si solamente lo tomaste un día, si lo tomaste después de hacer ejercicio, si tienes semanas o meses de tener problemas gastrointestinales. Al final del día, todo esto va a tener un impacto en cómo el nutriente va a interactuar. Es como cuando hay personas que dicen, como brócoli y me pongo súper mal. Es un nutriente, pero al final va a interactuar con tus células y estas células van a tener un impacto, por eso es importante y por eso siempre les hablamos de nutrigenética, nutrigenómica, el nutriente que modifica el gen y el gen que modifica el nutriente. ¿Qué quiere decir? Hay genes que no te permiten la absorción de ciertos nutrientes. Incluso yo me he encontrado y me he topado con personas que son alérgicas a la cúrcuma. Cuando encontramos esto, le digo, pues mira, la cúrcuma es el mejor nutriente que le puedes dar a tu cuerpo para el proceso inflamatorio, pero eres alérgica, no podemos hacer algo más. Hay que trabajar con otro tipo de nutrientes que te van a ayudar al proceso inflamatorio. Entonces, no todo es para todos y no todos van a tener la misma respuesta. Entonces, precisamente con lo que decías, Dani, siempre empezar con dosis bajas y con los nutrientes separados para poder identificar si alguno de estos nutrientes te genera alguna reacción a nivel celular. Sí, perfecto. Pues la invitación para todos, el separarlos, porque ya va a ser más puntual y creo que es diferente la observación a decir, oye, sentí que la cúrcuma, bueno, entonces con la cúrcuma o podemos bajar las dosis o retirarlos, ¿no? O con la chía me siento cansado, tal vez debas bajar las dosis más si la estás potenciando con glutatión, ¿no? Para otras personas no va a haber el mismo efecto, pero ya es importante cada condición. Pero pues aprendemos todos aquí de separarlos y de tener esas consideraciones, ¿no? Dejarlos unos días con dosis bajas y saber cómo reacciona nuestro cuerpo a cada nutriente. Continúo con unas preguntas por aquí y nos hacían una pregunta que si la combinación de jengibre, citrus y chía en agua, ¿para qué condiciones la pudiéramos sugerir? Normalmente yo lo mando como un drenaje para la parte de desintoxicar tus mucosas gástricas, la parte de fortalecer tu riñón por la vitamina C y la parte de desintoxicar tu hígado o favorecer el proceso de desintoxicación de tu hígado con el jengibre. Cuando lo mandamos en agua, lo que hacemos es, si de por sí la dosis ya es muy bajita, o sea, la nanotecnología, su molécula es muy bajita, cuando tú lo pones en agua, lo que haces es impregnar, o sea, estás dando una microdosis de la nanodosis
para que al final del día tu célula se empiece a programar y reprogramar en el proceso de limpieza de manera natural que ya tiene tu cuerpo, solo que ya no tiene la capacidad por todos estos procesos inflamatorios y de toxicidad. Perfecto. Y te hago una última pregunta de forma rápida. Para una persona que se acaba de inscribir, ella tiene presión alta, arritmia cardíaca, dice salí prediabética, tengo 52 años y me duele todo el cuerpo y no duermo bien. ¿Qué recomendación le podemos dar en ese caso, no? Que va iniciando también, pues por lo que entendemos, se va inscribiendo, entonces va a iniciar el consumo también del producto. Claro que sí, con mucho gusto. Mire, para la cuestión cardíaca, el mejor nutriente que tenemos es la chía. Yo le recomiendo 10 gotitas 3 veces al día de manera inicial. Incluso yo tengo pacientes que ellos ya tienen, ellos van haciendo su dosificación y cuando presentan precisamente las arritmias o tienen alguna elevación de la tensión, lo que hacen es tomársela 5 gotitas cada 4 horas, porque la chía ayuda bastante en la salud cardiovascular. Otro nutriente que le ayuda bastante por el hecho de haberse, el que le dieron el diagnóstico de prediabetes, es la granada. 5 gotitas 3 veces al día en poquita agua. Y el citrus, que le va a ayudar bastante, 10 gotitas 3 veces al día. Yo me iría con estos tres nutrientes de base y posterior a eso podemos ir implementando los otros nutrientes que también nos van a favorecer, como es el glutatión, la cúrcuma. Le recomendaría que la cúrcuma la tome en cápsula para que la liberación sea de efecto prolongado y nos ayude precisamente con los dolores que menciona, pero de manera inicial hay que estabilizar lo que es la parte cardiovascular y la parte metabólica, porque si nosotros no regulamos la parte cardiovascular y la parte metabólica, aunque bajemos la parte del dolor, vamos a seguir generando inflamación que a la larga nos va a dar más molestias y más dolor. Perfecto, pues ahí tenemos la consideración. Pues de momento vamos a detener aquí la charla de preguntas para no quitarte más de tu tiempo, Susana. Sabemos que te has sentido ahí poquito mal, pero hiciste todo el esfuerzo para estar aquí con nosotros y te agradecemos muchísimo a todas las personas porque sé que quedan dudas pendientes. Les invitamos a que nos hagan llegar en soporte o en telemedicina y la inteligencia artificial. Ya la nueva ya va a salir, ya hicimos unas pruebas por ahí, estamos a punto de, vamos a esperar nada más el comunicado oficial de parte de Arturo que nos permita lanzarlo con las últimas actualizaciones, pero por ahí van a poder contestar muchas inquietudes que yo sé que hay por ahí. Y los invitamos también a que vayan en la página de Facebook, en las imágenes, hay las dosificaciones ya hechas de varias circunstancias que veo por aquí, entre ellas diabetes, para alta presión, para la vista, preguntas que de pronto de forma rápida vi en las preguntas aquí, que sepan que hay una imagen que ya resume las dosificaciones, pero bueno, como siempre y de forma general, invitarles a que los consuman primero en dosis bajas por separado y que vayan viendo cómo es la respuesta de su cuerpo en cada nutriente, ¿no? Ya con más experiencia ya lo puedes poner en tu café, juntar más nutrientes y demás, y bueno, que sean complementos de tu tratamiento médico que estés llevando, ¿no? Como lo comentabas. Pues de nuestra Nada parte, más, Dani, sí, una cosa por ahí de manera rápida alcancé a ver una pregunta que luego es bien común y si quisiera aclararla antes. De irnos, preguntan que si la melatonina o el Dreaming Deep es adictivo. No, no es adictivo, porque si ustedes revisan, la cantidad que viene por porción es una cantidad muy bajita, que lo único que provoca en nuestro cuerpo es estimular que nuestra melatonina de manera natural, lejos de durar 15 minutos, que es la fisiología normal que dura, dure 45 minutos para que te pueda mandar a un sueño profundo y reparador. Tú puedes tomarla y al cabo de un tiempo dejarla y no te va a generar esa adicción. Incluso yo tengo pacientes que me dicen, oye, es que ya duermo súper bien y me la dejé de tomar. Y yo le digo, está perfecto, no necesitas acabártelo. Si ya te reguló, no necesitas más. Entonces, realmente no les va a generar una adicción. No tienes que irle incrementando las dosis cada vez más. Las puedes incrementar hasta encontrar tu dosificación. Una vez encontrada tu dosificación, no es que en un tiempo determinado te deje de hacer y que después tengas que tomar más. Al contrario, puede llegar un momento en el que ya no lo necesites, salvo que tengas nuevamente un desajuste o un disturbio que te altere el sueño, entonces sí, lo puedes volver a tomar o incluso tomar dosis más alta, pero no te va a generar adicción. Incluso lo utilizamos en los pediátricos
por el hecho de la hiperactividad. Entonces, ni daña el proceso metabólico de la melatonina, porque también se tiene esta información y esta creencia que no se le da a los niños porque van a inhibir que después ellos produzcan, porque realmente no te estoy dando gramos de melatonina, te estoy dando microgramos de melatonina solo para estimular que tu melatonina tenga un mejor efecto. Entonces realmente no te va a generar una adicción. Perfecto, pues ahí tenemos la consideración y de nuevo la invitación para que consultemos estas preguntas en telemedicine o en las imágenes que tenemos en Facebook, ¿no? Entre esas, ahí nos preguntan de tendones, de menopausia, de diabetes tipo 2. Esas tenemos ya ahí la sugerencia nutricional por ahí en Facebook. Bueno, de nuestra parte, pues es todo. Muchísimas gracias por tenernos acá y nuevamente gracias, Susana, por tu tiempo, por ese espacio y les invitamos a los demás que quedaron pendientes por ahí las consultas, pues que los hagan llegar en WhatsApp, en telemedicine de inteligencia artificial. Por ahí estamos pendientes para ir resolviendo cada una de estas. Hasta luego, que descansen y un Hasta gusto luego, tenerles por acá. gracias, que estén muy bien. Hasta luego, buenas noches a todos.